En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por esta noche, porque nos has permitido estar acá nuevamente. Te bendecimos y te alabamos. Te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos. Te pedimos que ilumines nuestra mente y abras nuestro corazón para poder entender este mensaje que tienes para nosotros este día. Ponemos en tus manos todas nuestras intenciones, todas las cosas que nos preocupan, todas las cosas que tenemos presente en nuestra vida. Protege a nuestra familia, protege a todas las personas que están pasando necesidades, hambre, frío, desempleo. Ayúdanos y para poder también ser nosotros consuelo para otras personas. Espíritu Santo, que seas tú el que esté en medio de todos nosotros en esta reunión para que podamos entender todo el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a decir, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? Espero que hayan tenido una buena semana. Y y que pues hoy iniciamos una nueva parte, ¿verdad? Una nueva etapa de esta catequesis que finalizamos la semana anterior con la peregrinación. Y y bueno, me gustaría que me dijeran también cómo les fue con la tarea, si pudieron ver los videos, si pudieron, bueno, sé que algunos sí completaron la prueba, ¿verdad? Que era como una comprobación de que pues realmente repasaron el tema, ¿verdad? Pero también habían por ahí unos videitos que tenían que ver de la página, ¿cuál era? Vamos a ver, era de la página 133, Te come con Jesús. Era más que todo como un repaso, ¿verdad? De esa unidad. Lo hicieron, ¿o no? Se les olvidó. Vea, Marcela pone cara de que no lo hice, ¿verdad? Marcela Sánchez dice que no lo hizo. Y Marcela Corella Y yo tampoco. estoy viendo como que era, no me acuerdo. Era. Ahí está Drubal. Drubal dice que sí lo hizo. Drubal, eso, Drubal. Genial. Es que yo lo Muy recuerdo, bien. tal vez sí lo haya visto, pero no sé. Bueno, de la página 133 era el repaso, ¿verdad? De toda la unidad. Tenían que ver unos videitos, ¿verdad? El primero era, dice, ¿cómo fue que Jesús nos salvó? Yo les pasé los videos, ¿o no? Al chat. No me acuerdo si les pasé no, solo les pasé uno, que era el número 4 que estaba ahí, que decía, no, perdón, el último, que es el año litúrgico. Ese fue el único que les pasé, el número 5. Y los otros, los tenían que buscar. En sí, bueno, era un repaso, ¿verdad? Entonces, si no lo hicieron, todavía pueden hacerlo, ¿verdad? Es como unos videitos que nos ayudan a entender un poquito más toda la temática que vimos en esa unidad, porque el primero era sobre cómo fue que Jesús nos salvó en la cruz, el otro era de qué es la gracia, el otro era ya de los sacramentos que vimos, ¿verdad? El de la confesión, el de la unción de enfermos, y en el número 4 dice cuáles son los grados
de sacramento del orden sacerdotal. Eso es importante, ¿verdad? Porque a veces no conocemos cuáles son los grados del orden sacerdotal, ¿verdad? Pensamos que todos son sacerdotes y pues hay diferentes grados, ¿verdad? Igualmente como cuando uno estudia una profesión, que algunos se quedan en el bachillerato y otros hacen licenciatura y otros más en maestría y así, ¿verdad? En el orden sacerdotal también hay diferentes grados, entonces están, bueno, desde que los seminaristas, ¿verdad? Que ingresan a iniciarse en este camino, ¿verdad? Del orden sacerdotal, luego ellos ya se ordenan diáconos, que todavía no son sacerdotes, pero que pueden hacer algunas funciones, dar misa, pero todavía no pueden consagrar. Y bueno, luego ya ellos se ordenan sacerdotes y cuando ya están en la parroquia, algunos fungen como párroco y otros como Di- vicarios. Y diáconos. Ajá, y los diáconos, ¿verdad? Que son los que están todavía en proceso de estudio, ¿verdad? Y por ejemplo, el que presidió la Eucaristía el domingo que estuvimos ahí, ¿verdad? Ese es el párroco de Florencia, pero hay otro sacerdote en Florencia que se llama el padre Omar, que él no es el párroco, ¿verdad? El párroco Horacio, es como Horacio, Horacio. Horacio, perdón, sí, Omar es el párroco, Horacio es el otro sacerdote. Entonces, el padre Omar es el párroco y él es el que, digamos, tiene la administración de la parroquia de Florencia. El otro sacerdote colabora con él en todo, ¿verdad? Pero él no es el responsable propiamente. No quiere decir que los grados sacerdotales de ellos sean distintos, sino que el obispo designa a algunos como responsables de la parroquia y a otros no. Los delega responsables en otras cosas. El obispo, ¿verdad? Que en este caso el de nosotros, que se llama José Manuel Garita, es el obispo de la diócesis de Ciudad de Quesada, ¿verdad? Que ya él tiene otro grado, ¿verdad? Que no lo obtienen todos, ¿verdad? No sé si tal vez alguno conoció al padre Juan Miguel, ¿verdad? Que estaba, bueno, el último año estaba en Aguasarcas, cuando fue ordenado obispo y lo enviaron a servir a Pérez Celedón. Entonces, que un sancarleño, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Logró llegar al grado de obispo y entonces ahora está allá en la zona sur. También están los cardenales, que son los que están, pues, que acompañan, ¿verdad? A el Papa en todas las funciones que ellos tienen que hacer allá en el Vaticano. Y bueno, está el Papa, que también es un cardenal que fue elegido para ese puesto. Entonces, más o menos por ahí anda un poco sobre los grados, pero bueno, igualmente vean el video para que les quede ahí un poco más claro. Y lo del calendario litúrgico que lo vimos con ese repaso, ¿verdad? Que yo creo que ya sí nos quedó así bien clarito. eh, Qué es lo que en cada tiempo litúrgico que estamos viviendo, ¿verdad? Qué es lo que se celebra y cuál es el color que se utiliza según el tiempo litúrgico y qué significa, digamos, ese color, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en ¿cuál tiempo litúrgico? Cuaresma. Cuaresma, ¿verdad? Y usamos el color morado, ¿verdad? Morado. ¿Qué significa el color morado? Penitencia y Penitencia, ¿verdad? Sí, espera, ¿verdad? Estamos en, pues, en un tiempo de espera, de penitencia, de conversión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en Adviento usamos el mismo color? Si, ¿verdad? Si no significa lo mismo el Adviento que la Cuaresma y usamos el mismo color morado, porque porque también estamos esperando el también nacimiento del estamos, Hijo. ajá, exactamente, ¿verdad? También estamos en un tiempo de espera, ¿verdad? Adviento es antes de Navidad, ¿verdad? Son 4 semanas antes de la Navidad y entonces estamos también en un tiempo de espera, de reflexión, de alegría, ¿verdad? Porque, bueno, la promesa de nuestro Salvador, ¿verdad? Está por darse, ¿verdad? Y recordar, ¿verdad? Que todos los años, bueno, el calendario litúrgico, ¿verdad?
es igual, ¿verdad? Algunas fechas cambian, como por ejemplo Semana Santa, porque tiene que ver con otras, bueno, algunas particularidades ahí cuando establecen las fechas que tiene que ver con la antigüedad, pero por eso la Semana Santa nunca es en la misma fecha, pero bueno, por ejemplo, Navidad y eso, ¿verdad? Que siempre es en la misma fecha. em, que todos los años, ¿verdad? No es que repetimos, ¿verdad? Todo, sino que lo que hacemos es traer al recuerdo, ¿verdad? Todos esos acontecimientos importantes en la vida de cristiana que no podemos dejar pasar porque son eventos muy, muy significativos para nosotros, ¿verdad? Como es la venida de Jesús a, bueno, por la salvación nuestra, igualmente, ¿verdad? El paso de Jesús, ¿verdad? Su muerte y su resurrección, que tampoco puede pasar desapercibido. Y que ahorita estamos en Cuaresma, ¿verdad? Pero que pronto vamos a estar en Pascua, ¿verdad? Y es el tiempo más importante en nuestra vida cristiana, porque es el tiempo de más alegría, ¿verdad? No nos podemos quedar con el tiempo ahí sino que tiene que haber un cambio radical en nuestra vida. O sea, para eso es la Cuaresma, ¿verdad? Para nosotros, un tiempo de conversión, de que en este tiempo litúrgico nosotros reflexionemos sobre nuestra vida, cómo hemos estado actuando, qué debemos de cambiar, qué debemos de hacer para que cuando estemos en Pascua, ¿verdad? Esa noche santa, ¿verdad? Cuando se nos van a anunciar la resurrección de Cristo, estemos bien alegres y gozosos para vivir esos 50 días de alegría que es la Pascua y que esos 40 días previos, ¿verdad? Fueron para nosotros un cambio, ¿verdad? Que hubo una conversión, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? Vivir la Pascua como tiene que ser. Bueno, ya habrá tiempo para que hablemos de ese momento de Pascua tan bonito. Decirles que, bueno, precisamente el domingo el sacerdote dijo en misa que se estaban preparando los no bautizados, ¿verdad? Para el bautizo en la noche de Pascua, pero que fue un error de él haberlo dicho, porque normalmente, ya, bueno, creo que ya se los habíamos explicado, ¿verdad? Normalmente se hace esa noche, los bautizos de los adultos, ¿verdad? Es precioso. Yo los voy a invitar a que vean una misa de ese día, ¿verdad? Para que vean los bautizos de los adultos, es precioso y ojalá lo hubiéramos podido hacer esa noche, pero bueno, no se va a poder, pero ya yo hablé con él y yo le dije, padre, dígame que fue un error o usted realmente espera bautizarlos ese día, porque yo no les he dicho, le digo yo, y ellos no están preparados todavía, ¿verdad? Entonces, me dijo que no, que sí, que fue que él se equivocó, que todavía no tenemos establecida la fecha, pero que bueno, pronto lo vamos a ir coordinando ya esas fechas. Entonces, pues bueno. Vamos a iniciar entonces con el tema de hoy, que es bueno, ya empezamos, entramos al tercer núcleo que se llama Jesús nos forma a la vida cristiana. Y este primer tema de este núcleo, el encuentro número 12, se llama Llamados a la Santidad. Voy a compartirles por acá la pantalla. Ok, muy bien. Entonces, em, este encuentro, ¿verdad? Llamados a la santidad. Y bueno, les puse ahí a una imagen de una señora santa, ¿verdad? Que creo que todos conocemos, pero que es admirable, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta dice, la santidad no es un lujo de unos pocos, es un sencillo deber que tenemos tú y yo, ¿verdad? Qué hermosa esa frase de la Madre Teresa de Calcuta, invitándonos a ser santos, ¿verdad? Y es que, bueno, está la posibilidad para todos, ¿verdad? No es para unos cuantos. Y bueno, para ir iniciando este tema, la experiencia humana de este encuentro nos habla sobre la actitud. Todos hemos escuchado frases como, por ejemplo, sí, qué actitud tan mala tienes, o qué actitud tan negativa o positiva tienes hoy. Son actitudes
tus actitudes me agradan mucho o esa es la actitud que necesitamos, ¿verdad? Esos son algunas de las frases que a veces escuchamos con respecto a la actitud, pero vamos a ver un poco más sobre qué es entonces la actitud. Entonces, bueno, yo les traje este videíto para que nos va a explicar este expositor que se llama César Piqueras, que es como él es un conferencista, ¿verdad? Nos va a explicar un poco más sobre la actitud. En muchas conferencias y seminarios de actitud suelo empezar haciendo que los alumnos y alumnas completen la siguiente frase. La frase es, la vida es... Y luego dejo unos puntos suspensivos para que ellos pongan todo aquello que quieren incluir. Como puedes imaginar, hay muchos tipos de respuestas. Hay personas que piensan que la vida es apasionante. Hay otras personas que piensan que la vida es dura. Hay otras personas que dicen la vida es difícil, la vida es complicada. Hay personas que piensan que la vida son problemas. Hay, sin embargo, personas que piensan que la vida es alegría, que la vida es un camino para disfrutarlo, que la vida es aventura, que la vida es un viaje maravilloso y lleno de cosas que nos van a sorprender y apasionar y con las que vamos a disfrutar. Hay quien piensa que la vida son momentos, pequeños instantes de felicidad que podemos disfrutar y de los que podemos sacar mucho partido. Cada persona ve la vida de una manera distinta. ¿Qué es la actitud, por lo tanto? Por lo tanto, cuando respondemos a la pregunta ¿qué es la actitud?, lo que podemos decir es que la actitud es nuestra forma de ver la vida. Por ese motivo, yo pregunto en mis conferencias, la vida es, porque cuando una persona responde esta frase, nos está diciendo cómo ve la vida. Si yo digo la vida es dura, de alguna manera mi actitud está reflejando ya algo de dureza. Seguramente sea una persona quizás algo rígida o algo combativa, o una persona que siente que hay demasiados problemas ahí fuera y por lo tanto estoy un poco bloqueado o tengo una pequeña coraza en mi corazón. Si yo digo que la vida es apasionante, seguramente se note en mi forma de hablar, en mi forma de interactuar con los demás, en mi forma de planificar, se note esa pasión y esas ganas por la vida. Si yo pienso que la vida es alegría, seguramente saldré a la calle con una sonrisa. Y cuando salga a la calle con una sonrisa, pues seguramente muchas personas también me sonreirán a mí. Y por lo tanto, estaré demostrando a los demás que la vida es realmente eso que yo creo, maravillosa. Y cada vez contagio más esa alegría a los demás me la contagian a mí y me encuentro cada día con más alegría en mi vida. Mi forma de ver la vida es mi actitud. La vida está ahí y la forma en la que yo entro a la vida es mi actitud. Por tanto, ¿qué es la actitud? Es nuestra forma de afrontar la vida, es nuestra forma de afrontar una situación. La actitud ante el trabajo es mi forma de afrontar el trabajo. La actitud ante un proyecto es mi forma de afrontar ese proyecto. La actitud ante una relación de pareja es mi forma de afrontar la relación de pareja. La actitud ante cualquier cosa es una forma de afrontar algo. Es algo así como una predisposición. Nos predisponemos a algo y eso es nuestra actitud, nuestra forma de afrontar, de llegar a ese algo mediante nuestras conductas, comportamientos y habilidades que ponemos en práctica. Bueno, muy bien. Entonces ahí pues él explicaba, ¿verdad? Muy bien qué es la actitud, ¿verdad? Que nosotros quizás hemos escuchado, ¿verdad? Muchas veces sobre esa frase, ¿verdad? O sobre esa palabra, ¿verdad? Actitud. Y en el catecismo también se nos dice, ¿verdad? Que es la predisposición aprendida y heredada para responder de determinadas formas consistentes, ya sean a favor o no del objeto, ideología, costumbre, práctica, religión, etcétera, ¿verdad? Entonces, como explicaba bien ahí el expositor, ¿verdad? La actitud depende de cada uno, como usted quiera ver la vida. Hay gente que tiene de verdad esas actitudes negativas o positivas ante alguna cosa o alguna situación. Ahí en el catecismo vienen una serie de frases y bueno, había que clasificarla, ¿verdad? De acuerdo a una lista que viene en la página 138, ¿verdad? Que decía actitud manipuladora, pesimista, sumisa, positiva, negativa, agresiva, pasiva, colaboradora, altruista, etcétera, ¿verdad? Entonces, no quise poner esta actividad ahora porque si no se nos va mucho tiempo, porque son muchas frases y lograr clasificar cada una de ellas, pues nos lleva bastante rato que lo pensemos, ¿verdad? ¿Cuál actitud tiene que ver con, por ejemplo, esta frase, no dejes que nadie entre en tu vida, mejor utiliza a las personas y serás siempre feliz.
o siempre libre, ¿verdad? Entonces, son muchas frases, entonces mejor no lo quise hacer, pero si ahí ustedes quieren hacerlo luego en sus casas, ¿verdad? Tratar de empatar, ¿verdad? ¿Cuál actitud es para cada uno de ellos, ¿verdad? Lo pueden hacer perfectamente, ¿verdad? Bueno, eso para ir entrando, ¿verdad? En el tema de hoy. Dice, el seguimiento de Jesús lleva consigo una actitud radical y tajante, que no admite compromisos ni mediocridades. El camino que Jesús propone al seguirlo es de exigencia personal, tajante consigo misma, sin falsas compasiones y al mismo tiempo de apertura en el trato con los demás. El cristiano ha aprendido de Cristo esta actitud de diálogo con todos. Entonces, como dice esta frase, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros para seguir a Cristo, ¿verdad? O sea, ¿cuál crees que es tu actitud en el seguimiento de Jesús? ¿Es una actitud positiva, negativa, mediocre? ¿Es una actitud pesimista o, ¿verdad? De poco interés, ¿verdad? Entonces, ahí es donde pues cada uno de nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál crees que será tu actitud en el seguimiento de Jesús? Pero ahí ya se nos dice, ¿verdad? O sea, em, tenemos que ser, ¿verdad? O fríos o calientes, pero los tibios, ¿verdad? Este, no están teniendo la actitud que se requiere, ¿verdad? Entonces, si yo o tengo la actitud de seguimiento o no la tengo, ¿verdad? Sería quizás la respuesta, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver un tema muy importante que es sobre las bienaventuranzas, ¿verdad? Y es donde se centra, básicamente, ¿verdad? La enseñanza de Jesús de su paso por el mundo, ¿verdad? Y ¿por qué las bienaventuranzas son tan importantes? Porque básicamente es cambiar lo que se nos decía, digamos, en el Antiguo Testamento o algunas, o inclusive hay momentos donde se podría decir, ¿verdad? Es cambiar los mandamientos por estas nuevas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Recordemos que nosotros nos regimos más, ¿verdad? Por las enseñanzas de Jesús que inclusive, ¿verdad? Por un poco sobre las leyes que existían en la antigüedad, que aunque bien es cierto, ¿verdad? Quedaron escritas en la Biblia y son importantes, ¿verdad? Para la historia de la salvación, em, fueron escritas en otra época y en otro tiempo, ¿verdad? Entonces, Jesús, a pesar de que también, pues hace más de 2000 años, ¿verdad? Su paso por el mundo, nos dejó enseñanzas más actualizadas, ¿verdad? Podríamos decir. Entonces, ahí pues yo los invito, ¿verdad? A hacerse esa pregunta y a responderse sinceramente, ¿verdad? ¿Cuál es tu actitud en el seguimiento de Jesús, ¿verdad? Y que pues la interioricen ustedes mismos. Vamos a pasar a la parte de lo que es la intronización de la palabra y para esta ocasión se nos sugiere esta oración. Entonces vamos a orar todos. Dice, Señor, te damos gracias porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia. Nos reúnes en tu nombre, Señor. Tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a los profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con con reverencia, con reverencia, atención, atención, con con humildad, humildad. Haz que no la haz que la despreciemos, apreciemos, sino que la sino que acojamos acojamos en en todo lo que nos todo lo dice. que dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. De tu palabra. Envíanos tu espíritu para que Espíritu, podamos para que acogerla podamos con acogerla verdad, con con sencillez, sencillez, para para que que ella ella transforme nuestra transforme vida. nuestra vida. Haz, Haz, Señor, que no Señor, te que no te resistamos, resistamos, que que tu tu palabra penetre en penetre nosotros en como nosotros espada de dos filos, que que nuestro nuestro corazón esté corazón esté abierto, abierto que y que nuestra nuestra mano no no resista, resista, que nuestro ojo no no se se cierre, que nuestro oído no se no vuelva se hacia vuelva otra hacia otra parte, parte, sino que nos sino que dediquemos dediquemos toda totalmente a esta escucha. esta escucha. Te Te lo lo pedimos, Padre, en en unión con María y por por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la palabra que hoy el Evangelio
o la palabra que hoy se nos propone, ¿verdad? Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del 1 al 12. Entonces, si alguien tiene la Biblia por ahí, lo busca rápidamente para que lo proclame, si es tan amable. ¿Ya alguien lo tiene? Yo lo tengo a nivel. Ok, adelante. Dice, al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos, por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan, y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Marcela. Bueno, entonces vamos a ver primero, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de hacer una lectio divina, ¿verdad? De la palabra. Entonces, primero es, ¿qué dice el texto, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde fue que subió Jesús? ¿A dónde subió Jesús? A la montaña. A la montaña. Ok, subió a una montaña, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Dice. ¿Qué fue lo que hizo? Se sentó. Se sentó. Ujú, ok, se sentó, ¿verdad? Se puso cómodo, digamos. Ok, y luego dice que se puso a enseñarles, ¿verdad? La palabra. ¿Y cuántas bendiciones fueron las que enseñó? ¿O cuántas, bueno, bienaventuranzas, ¿verdad? Como le llamamos nosotros. ¿Cuántas eran? 10. No, No. 9. eran 9. Ok, vamos a ver. Sí, Bueno, aquí en 9. en el catecismo vienen 8, pero son 9 en realidad. Son 9. Vamos a repasarlas en el texto. Dice, felices los pobres, ¿verdad? Esa es una. Los pacientes, 2. Los afligidos, 3. Los que tienen hambre y sed de justicia, 4. Los misericordiosos, 5. Los de corazón puro, 6. Los que trabajan por la paz, 7. Los perseguidos, 8. Y los insultados, 9, Y ¿verdad? perseguidos. Ajá, insultados y perseguidos. Esos son 9 bienaventuranzas, ¿verdad? Bueno, ahora sí. ¿Y qué nos dice a nosotros ese texto bíblico tan hermoso, ¿verdad? Sermón de la montaña se llama. ¿Qué nos dice a nosotros? Vamos a escuchar a algunos compañeros que nos quieran decir qué nos dice. Que no sea solo Marcela Sánchez, que ya leyó, ahora a ella le toca a otro. ¿Puedo decir algo? Adelante.
Sí, en realidad yo lo que entiendo de eso es que cualquier tipo de aptitud que tengamos en la vida con Jesús, o sea, seguir sus enseñanzas, siempre recibiremos de parte de Dios Padre algún tipo de Recompensa. recompensa, exactamente. No importa lo que usted haga, si es que sea ayudar, si es que es enseñar, ir por todo el mundo a predicar la palabra, si es que a nosotros nos persiguen por algún tipo de razón que sea relacionada con Dios, Ujú. cualquiera que usted haga, siempre ocupará una recompensa en el reino de Dios. Entonces, Uy, cualquiera de esas cosas que uno haga en ujú. favor de Jesús y de nuestros hermanos y del bien, pues creo que no hay quite, digamos, no hay, eso Ujú. lo aseguro. Cualquier buena acción lleva su recompensa. Recompensa, El exacto. premio está en el reino de los cielos. Bueno, muy bien. Aflicción o es algo que en realidad nos afecte y que nos ponga, nos baje, digamos, digamos, el espíritu de uno pues, está decaído o lo que sea, pero sí. Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias, Drubal. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera agregar? ¿Qué le dice el texto bíblico? Juan Carlos. Adelante, don Sí, Juan Carlos. buenas noches a todos. Buenas Sí, noches. bueno, Dios acá nos ofrece, nos recompensa, nos dice que si nosotros tomamos el camino de Él, dice, porque hay que ser humildes, dice, Él nos ofrece un montón de cosas buenas, pero que también hay partes difíciles, dice, cuando tengan hambre, dice dice, cuando están tristes también, dice, y cuando tengan sed y hambre, Ujú. bueno, nos dice, él también nos dice que tenemos que ser limpios de corazón, ¿verdad? Porque hay que llegar purificados a Él para poder ser santos también. Entonces, Él nos pide, pero también nos da. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, don Juan Carlos. ¿Algún otro compañero o compañera que nos quiera dar su aporte? ¿Qué le dice esta palabra? Tan importante, ¿verdad? Porque ya les dije, ¿verdad? En las bienaventuranzas se basa prácticamente, ¿verdad? Todo el centro del cristianismo, ¿verdad? En las bienaventuranzas. Ahora vamos a ver un poquito más sobre eso. Otro compañero, compañera que nos participe. Una mujer que no hemos escuchado la participación de las damas hoy. Bueno, a Buenas noches, excepción de de mi vida. Marcela. Adelante. Para mí, bueno, muy parecido a lo que piensa Juan Carlos Esdrúa, la verdad, yo siento que, bueno, lo que yo entiendo, por así decirlo, como que las personas sentían como que Dios solo les iba a dar la misericordia y el perdón como a un tipo de personas en específico, pero ahí Jesús enseña que no importa quién sea o cómo sea usted, Él siempre va a tener una recompensa para esa persona, digamos, sin importar quién sea, qué hace, cómo vive, digamos así. Eso es lo que yo entiendo. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Valeria era. Andrea. Andrea, perdón. Sí. Es que de acá, como yo estoy viendo solo la pantalla, no veo quién me habló. Bueno, muy bien. Ok, este mensaje, ¿verdad? Para cada uno, ¿verdad? Puede ser diferente, ¿verdad? Este, y puede ser interpretado de manera distinta, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de entender un poquito sobre qué significa cada una de esas bienaventuranzas, ¿verdad? Porque a veces pensamos que, bueno, es que como ahí dicen las bienaventuranzas, que dichosos los pobres, entonces ya yo tengo que ser pobre porque yo tengo que ser dichoso, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿verdad? No es, recordemos que Jesús hablaba mucho con parábolas y con enseñanzas, entonces también hay que tratar de entender un poco, ¿verdad? Lo que él nos quiso decir en ese caso, ¿verdad? En el catecismo nos dice el mensaje, dice en el Antiguo Testamento, Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios y Jesús sabe
lo que el Padre tenía en su mente cuando dio la ley al pueblo. Por eso puede ofrecer una versión, una nueva versión de la ley, ¿verdad? Eso era lo que les mencionaba antes, que cuando Moisés fue y recibió los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿verdad? Que fueron la ley en ese momento, ¿verdad? Que fue decirles cómo tenía la gente que actuar, ¿verdad? Cómo tenían que ser, que no había que robar, que no había que matar, que no, ¿verdad? Todo eso. Y entonces, cuando Jesús ahora, ¿verdad? Llega y él igualmente, ¿verdad? Como Moisés subió a un monte y les dio la ley a las personas que estaban ahí en ese momento y a nosotros hoy mismo nos las está diciendo también, ¿verdad? Entonces dice, rodeado de discípulos, Jesús comienza a enseñarles, proclamando las bienaventuranzas. En ellas Jesús define quién puede entrar en el reino. Y bueno, aquí dice que son 8 categorías, ¿verdad? Porque vienen solo 8, porque hay una, ¿verdad? Que está como resumida, porque se habla 2 veces, de los perseguidos. Entonces, por eso ellos la encierran aquí en 8, pero en la Biblia aparecen 9. Dice, no hay otra puerta para entrar al reino en la comunidad, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, ¿verdad? Que esta es el culmen, ¿verdad? Del cristianismo, porque cumplir todo esto, ¿verdad? Nos hace vivir en el reino de Dios, ¿verdad? Y el reino de Dios puede ser aquí en la tierra, ¿verdad? Si nosotros lo vivimos como tiene que ser, ¿verdad? No tenemos que esperar a morirnos para vivir en el reino de Dios. Los que desean formar parte del reino, dice, deberán identificarse con una de estas categorías o grupos. Y, y bueno, ahí yo hoy no tuve mucho tiempo bueno, hoy no, ayer creo que fue que me puse a hacer esto y lo que hice fue tomarle una foto y esas fotos quedaron medias extrañas, pero bueno, no importa, ustedes tienen el catecismo. Dice, bienaventurados los pobres de espíritus, no es ni el rico ni el pobre con mentalidad de rico, sino el que como Jesús vive pobre, cree en el pobre y ve en ellos a los primeros destinatarios de las buenas noticias. Es el pobre que tiene el espíritu del Señor. Y hay varias citas bíblicas ahí en cada una de estas imágenes que es bueno también pues que las revisemos, porque en esto son los paralelos, ¿verdad? De la Biblia, donde los paralelos que son que cuando se habla, digamos, de algo en una cita bíblica y hay otras citas bíblicas que también hablan sobre lo mismo, que vienen a complementar nuestra enseñanza. Entonces, esas otras citas bíblicas que se ofrecen ahí es para que nosotros también complementemos la enseñanza, ¿verdad? Revisando esas otras citas bíblicas donde se nos habla de lo mismo. En este caso, ¿verdad? De los pobres de espíritu, ¿verdad? O de el espíritu del Señor, ¿verdad? La otra bienaventuranza dice, bienaventurados los pacíficos. No es la persona pasiva que pierde las ganas y no reacciona por nada, sino que son aquellos que están pacificados y ahora, como María, viven en la humillación. Perdieron la tierra que poseían, pero la recobraron. Como Jesús, intentan ser mansos y humildes de corazón. ¿Verdad? Esa es una bienaventuranza muy importante, ¿verdad? En este momento de tanta violencia, donde la gente, ¿verdad? Reacciona a todo de manera violenta, ¿verdad? Y dice, no se trata de ser pasivo, o sea, como todo mundo me atropella y me pasa por encima, sino pacífico, ¿verdad? Esa es la bienaventuranza, ¿verdad? Ser pacífico. Bienaventurados los tristes, no se trata de cualquier tristeza, sino de la tristeza ante las injusticias y las faltas de humanidad que suceden en el mundo. Están tristes porque no aceptan la situación en la que se encuentra la humanidad. ¿Verdad? No se trata entonces como de que siempre vamos a estar llorando y con cara triste para ser bienaventurados, ¿verdad? Sino que somos conscientes, ¿verdad? De las injusticias que hay y también, ¿verdad? Pues tratamos de luchar para salir de esas situaciones. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No se trata solo de la justicia que se busca en los tribunales y que muchas veces es la legislación de la injusticia, sino que sobre todo es la justicia de Dios que se busca, haciendo de modo que las cosas
y las personas puedan ocupar el lugar que deben ocupar en el plan creador, ¿verdad? Hay leyes en nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestro país, que pues tratan de hacer justicia, sin embargo, a veces vemos cómo, ¿verdad? Hay mucha injusticia en esas mismas leyes y entonces a veces uno dice, bueno, confiamos en la justicia divina y es que de esa nadie escapa, ¿verdad? Bienaventurados los que son misericordiosos, no es la filantropía que distribuye limosna, sino se trata de imitar a Dios, la que tiene entrañas de misericordia por aquellos que sufren. Misericordia quiere decir tener el corazón en la miseria de los otros para disminuir su dolor. Quiere decir obrar de modo que no sea ajeno al sufrimiento de los demás. ¿Verdad? Entonces uno puede decir, es que yo soy misericordioso porque es que yo doy limosna todas las semanas, ¿verdad? No solamente dar limosna, ¿verdad? Claramente dar limosna o ayudar a alguien, eso es importante, ¿verdad? Pero la misericordia, ¿verdad? No es solamente esas, también ser misericordioso, perdonar a quien nos haya hecho algún daño, ¿verdad? Y que a veces nos cuesta tanto, ¿verdad? Hasta inclusive a la misma familia, ¿verdad? Que es todavía a veces más difícil. Bienaventurados los puros de corazón, no se trata de la pureza legal, solo mira, que solo mira lo externo, sino que se trata de tener la mirada purificada para asimilar la ley de Dios en el corazón, que se hace transparente y permite a las personas reconocer la llamada de Dios en los hechos de la vida y de la naturaleza. Bueno, los puros de corazón, ¿verdad? Ojalá pudiéramos tener siempre ese corazón puro, ¿verdad? Para ver y amar como Cristo nos amó a nosotros, nos ama. Bienaventurados los constructores de paz. No es solo la ausencia de guerra, la paz que Dios quiere sobre la tierra es la reconstrucción total y radical de la vida, de la naturaleza, de la convivencia. Es el shalom, la paz anunciada por los profetas y que dejada por Jesús a sus apóstoles. Bueno, nosotros, bendito Dios, ¿verdad? No vivimos en un país de guerra, pero muchos hermanos sí lo viven, ¿verdad? Y entonces podríamos decir, ya, es que, ¿cómo hago yo para luchar por la paz? Si aquí en Costa Rica no hay guerra. Bueno, es que esa guerra no es solamente, ¿verdad?, de países, ¿verdad? La guerra la vivimos todos los días, ¿verdad? En el hogar, en el barrio, en las escuelas, en los colegios, en el trabajo, ¿verdad? En todo lado la convivencia es difícil, ¿verdad? Y entonces, pues ahí tenemos que luchar también nosotros para ser constructores de paz. Cuando yo veo esas tristezas, ¿verdad? De alguien peleándose y un montón de gente grabando y echando carbón y todo eso, digo yo, qué increíble, ¿verdad? O sea, en lugar de tratar de ir a pacificar, ¿verdad? Aquello, ¿verdad? Y la gente más bien le encanta esas cosas. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia. En el mundo construido y organizado a partir del egoísmo de personas y grupos, aquel que desea vivir el amor desinteresado será perseguido y morirá en la cruz. Bueno, tanta gente, ¿verdad?, que ha sido perseguida por causa de la justicia y también, ¿verdad? La otra bienaventuranza nos habla sobre perseguidos dice, bienaventurados los que han sido perseguidos por mi causa, dice Jesús, ¿verdad? Porque muchas veces también, ¿verdad? O sea, tantos mártires que han muerto, ¿verdad? Por su fe y que, bueno, en este mundo, ¿verdad? Ahora decir que uno es creyente, ¿verdad? A veces es causa también de burla y de persecución, inclusive, ¿verdad? En algunos áreas políticas y todo eso, ¿verdad? O sea, ya la gente no puede decir que es creyente porque es señalada, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Entonces, esas bienaventuranzas que vienen ahí, pero también yo quería compartirles un poquito sobre el mensaje de espera, para ver dónde es el volumen de esta computadora, porque siento que está bajito. Ustedes sí escuchaban bien. Creo que sí. Yo sí escuchaba bien, Daniel. Sí se escuchó bien el video de Sí, antes. se escucha bien. Sí. Sí, se Ah, escucha bueno. bien.
Yo soy yo la Escuche que bien. tengo mis oídos tapados. Seguro es que he estado medio engripada, pero es eso, que yo escuché como bajito, entonces digo yo, bueno, debe ser que la computadora tiene bajo volumen. Bueno, vamos a ver el mensaje del Papa, Queridos hermanos y hermanas, del Papa Francisco sobre las bienaventuranzas. comenzamos hoy una serie de catequesis sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo. Las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano, porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a nosotros, a toda la humanidad. Además, el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los 10 mandamientos. Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone. Cada bienaventuranza está compuesta de 3 partes. Inicia con la palabra bienaventurados o felices, sigue con la situación en que estos se encuentran y terminan con el motivo por el cual serán felices, introducido por la conjunción porque, etc. ¿Qué significa la palabra feliz, bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas, pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Bueno, ahí él continúa siempre ahí saludando, eso siempre lo hace cuando hace algunas catequesis y entonces siempre termina saludando a los que están ahí en San Pedro. Entonces, bueno, ahí el mensaje, ¿verdad? Muy, muy importante, ¿verdad? De que nos da el Papa Francisco, ¿verdad? O sea, que es las bienaventuranzas o la alegría, ¿verdad? O sea, no hay otra forma de vivir nuestra vida que no sea al estilo de Cristo, ¿verdad? O sea, nada nos va a hacer más felices. O sea, esa sería, digamos, la plenitud de la felicidad. Y y también por acá, este sacerdote, que también es bueno, es un obispo, que siempre nos da catequesis sobre el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Precisamente, o sea, es la explicación del catecismo de la Iglesia Católica de cómo se alcanzan las bienaventuranzas. Entonces vamos a ver este videito. 9 del compendio del Catecismo. ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza? El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo, que lo hace partícipe de la vida divina. En el Evangelio, Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin, las bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra en todo hombre que, siguiendo la recta conciencia, busca y ama la verdad y el bien y evita el mal. ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza? Fijaros lo que en esa palabra, ¿no? En su significado etimológico, una buena aventura, un buen futuro. En el fondo es
la bienaventuranza está muy ligada al deseo de la felicidad del hombre. El hombre tiene un deseo de bienaventuranza, tiene un deseo de felicidad. La palabra bienaventuranza y la palabra felicidad, en el fondo, están fundidas, ¿no? Aspiramos a la bienaventuranza, aspiramos a la felicidad. No conozco yo ninguna persona que diga, yo no quiero ser feliz. Eso es contradictorio con nuestra propia identidad, ¿no? Ahora, aunque aspiramos, aunque tenemos el deseo de la bienaventuranza, tenemos el deseo de la felicidad, nuestra capacidad es limitada. Y las cosas que nos rodean tienen una capacidad limitada de darnos una bienaventuranza, pero muy a cortito plazo. Y enseguida nos quedamos insatisfechos y buscamos otra siguiente cosa que también nos satisface muy momentáneamente, porque enseguida buscamos la siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué paradoja es esta? ¿Qué paradoja es el que tengamos, ¿no?, un deseo de bienaventuranza, de felicidad plena y una capacidad limitada para poder satisfacerlo? A veces yo he puesto el ejemplo de que es como si fuésemos un pequeño automóvil, ¿no?, un carrito, un utilitario, ¿no?, un carricoche bastante limitadito, pero que sin embargo tiene un motor, un deseo, o sea, como si fuese un motor de un avión metido en un cochecito pequeño, ¿no? Pero hombre, ¿qué contradicción es esa? ¿No sería mejor que hubiese tenido alas ese coche? Porque el caso es que no tiene alas, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos un deseo tan inmenso de bienaventuranza? Bueno, porque solamente es Dios el que nos lo puede dar. No soy yo el que me lo puedo procurar a mí mismo, porque soy un pequeño automóvil que yo no me lo puedo procurar a mí mismo. Solo es Dios el que puede darle alas al hombre para saciar plenamente ese deseo de bienaventuranza, ¿no? Y esta es la gran dignidad del hombre, su vocación a la vida eterna. Tenemos una vocación a la vida eterna, tenemos una vocación a participar de Dios, de su ser eternamente feliz. Dios es eternamente feliz, inmensamente feliz. Y te dice, quiero que tú participes conmigo, te lo quiero dar, te lo quiero ofrecer, te lo quiero entregar, ¿no? Entonces, ¿por dónde se llega a esa meta? Enseguida uno diría, pues yo quiero ese fin, ¿no? Yo quiero esa meta. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Bueno, pues para llegar a la bienaventuranza hay que ir por el camino de las bienaventuranzas. Y entonces ahora pues este compendio del catecismo nos va a hablar de las bienaventuranzas que todos las conocemos, ¿no?, que fueron pronunciadas por Jesucristo, que les vamos a presentar en los próximos números de este compendio del catecismo. Pero en esas bienaventuranzas Jesús nos muestra el camino a la bienaventuranza, es decir, a la vida eterna, a participar de la vida íntima de Dios, de la felicidad infinita de Dios. Es la gracia de Cristo la que obra en nosotros para que acertemos con el camino de las bienaventuranzas. La gracia de Cristo actúa en esta vida en toda circunstancia. Dice San Pablo, todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en Dios. Esta vida tiene muchas paradojas, muchas contradicciones, pero en el designio de Dios todo está integrado para llegar a ese fin último de la bienaventuranza. Hasta eso que nosotros llamamos desgracias. He tenido una desgracia. Bueno, has tenido una desgracia, pero seguro que en Dios hay un designio para integrar esa desgracia, que no es Dios el que te ha enviado esa desgracia, pero en Dios sí hay un designio para reconducir todo lo que acontece hacia un fin último, hacia el fin de la bienaventuranza, de la felicidad eterna. En ese sentido podemos decir que Dios está implicado con nosotros en ese camino de las bienaventuranzas. Todo cuanto acontece tenemos que descubrir en toda nuestra vida, en todos los avatares, en todos los sucesos, cómo Dios dirige, nos conduce. Hay un hilo conductor de todo lo que pasa en nuestras vidas hacia nuestra vocación a la vida eterna.
No se trata de pensar que sea un jeroglífico, sea complicadísimo, no sea una especie de laberinto. No, no. Dios va obrando, Dios nos va descubriendo de qué manera en todo cuanto ocurre nos vamos conformando para la vida eterna. Lo importante es regirnos por la recta conciencia. ¿Qué es esto de la recta conciencia de la que nos habla este punto, ¿no? 359. La recta conciencia es ponerse en presencia de Dios y buscar el bien y la verdad. No buscar mi conveniencia, no buscar lo más fácil, no buscar lo más placentero, sino buscar el bien y la verdad. Responder a la pregunta de ¿qué quiere Dios de mí? ¿Es este el camino por el que debo de discurrir para llegar a la vocación eterna? Dios nos ha dado una capacidad de actuar en recta conciencia, buscando amar en todo, amar y servir, buscando el amor, buscando el bien, evitando el mal, para que en esa recta conciencia no seamos engañados. No se trata de que haya que ser muy inteligente. Este no es una prueba reservada para los sabios. No, no. Los sencillos tienen la perfecta capacidad de vivir en una recta conciencia, porque Dios no permite que aquel que le busca con sincero corazón y con recta conciencia sea engañado o sea confundido, sino que le ilumina para poder desde esa recta conciencia alcanzar el camino hacia la vida eterna. Bueno, muy bien, entonces ahí el padre nos explicaba muy bien, ¿verdad? Cómo alcanzar esa, esa, esas bienaventuranzas, ¿verdad? Y ahí nos lo decía muy bien al final, ¿verdad? Tratando de hacer las cosas bien. Y por ahí yo les envié al chat, les envié una hojita. Déjenme ver dónde fue que yo la abrí porque ya no la encuentro por acá. Y les envié una hojita con, aquí está, con una explicación de las bienaventuranzas que, bueno, me gusta mucho porque viene un poco más explicada, ¿verdad? Porque, como antes les decía, a veces es difícil de interpretar, ¿verdad? Si solamente lo tomamos así, el texto, tal y como está. Entonces, ahí se las pasé al chat para que la repasen, pero las vamos a ver por acá un poquito. Dice, te has preguntado, ¿qué es lo que el hombre desea y busca siempre? Bueno, la felicidad, ¿verdad? O sea, todos nosotros siempre queremos ser felices. Aquí, ¿quién quiere estar triste? ¿Verdad? Nadie. Todo el mundo quiere siempre estar feliz, estar bien, ¿verdad? Todos queremos ser felices, dice, y pensamos que encontramos la felicidad a veces en las cosas, en la diversión, en el éxito, en la fama, en la comodidad. Y pues como ya lo hemos visto, ¿verdad? En otras catequesis, eso pues no nos va a llenar, ¿verdad? Entonces, pero Jesús nos da esta gran enseñanza, ¿verdad? ¿Dónde es que estamos? ¿Dónde vamos a encontrar la felicidad? Entonces Jesús se dio cuenta, dice, cuando vino al mundo, que los hombres estábamos equivocados y que andamos buscando la felicidad donde no está. Por eso es cuando subió a la montaña y habló de todas estas bienaventuranzas, explicándolas, que la felicidad no está en tener, en dominar, en disfrutar, sino en amar y ser amado, ¿verdad? En eso se resume también otra de las grandes enseñanzas que Jesús nos dejó, que es ámense unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué es cada una de ellas, dónde está la única y verdadera felicidad. Dice, la única y verdadera felicidad no está en la tierra, sino en el cielo, en llegar a estar junto a Dios para siempre. Jesús te dice en las bienaventuranzas quiénes son los que deben sentirse bienaventurados o afortunados y felices porque van en el camino correcto hacia el cielo. Y son, bueno, la siguiente, la número 1 dice, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre para Jesús no es aquel que no tiene cosas, sino más bien el que no tiene su corazón puesto en las cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que antes yo les decía, digamos,
si somos pobres, ¿verdad? Porque vivimos en una casita muy humildita, ¿verdad? Como decimos nosotros, y no tenemos comidita en la casa y todo eso, decimos que somos pobres, ¿verdad? Porque pertenecemos a esa clase social baja. Entonces, ¿eso quiere decir que seamos bienaventurados? No, ¿verdad? No es el que no tiene cosas, sino el pobre es el que pone su corazón en las cosas. Entonces puedo vivir en un palacio, ¿verdad? Lleno de opulencia y sigo siendo pobre, ¿verdad? Entonces puede ser una persona que no tenga cosas materiales, pero que está pensando en lo que no tiene, en lo que quiere tener y muchas veces, ¿verdad? Buscándolo de manera ilegal. Entonces, no eres pobre de corazón. En cambio, puedes ser una persona que sí tenga cosas, pero que tu mente está puesta en agradar a Dios, en trabajar por Él, en ayudar a otros, en dar su tiempo y compartir los bienes. Cuando no vives ocupado en lo que tienes, cuando no eres ambicioso, envidioso, presumido y confías en Dios y no en el dinero, entonces eres libre y eres feliz, ¿verdad? Y entonces ahí también, ¿verdad? Una explicación, ¿verdad? Para las personas, pues que ya ahí nacieron millonarios o se ganaron una lotería o algo así, ¿verdad? Y viven y tienen muchos bienes materiales, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Se les es juzgado y se dice ya, y es que no van a entrar al reino de los cielos, porque los millonarios no entran al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces no se trata de, bueno, quién nació con más privilegios o no de dinero, y entonces los pobres sí, porque pobrecitos, no, puede ser alguien muy pobre, ¿verdad? De dinero, pero que esa persona tampoco, ¿verdad? Se ganó el reino de los cielos porque no es humilde, porque no ha sido una persona, ¿verdad? Que ha demostrado no ser envidioso, presumido, un montón de cosas, ¿verdad? Más que nos podría este, llevar por el camino incorrecto, ¿verdad? En cambio, aquella otra persona que sí tiene bienes materiales, pero que sí anda haciendo las cosas como tienen que ser, ¿verdad? No poniendo todo su dinero solo en su mente, sino que también, ¿verdad? Tratando de hacer el bien a los demás, pues esa persona, entonces es pobre de corazón, ¿verdad? Entonces no sé si nos queda claro el concepto. ¿Nos queda claro? Sí, doña Ivette, Chicos, está claro, bastante sí, claro. ok. Sí, esto me gusta explicarlo bien siempre porque, ¿verdad? Tiende a confundir a veces a la gente con de ser pobre o pobrecito o algo así, ¿verdad? La bienaventuranza dice, el número 2 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y entonces esta otra también, ¿verdad? Podría confundirse. Entonces dice, ay, no, yo tengo que ser manso, ¿verdad? Siempre, que hagan conmigo lo que les dé la gana, ¿verdad? Porque yo quiero cumplir con la bienaventuranza que Jesús nos enseñó. Entonces dice, no es fácil entender cómo Cristo te pide que seas manso cuando el mundo es violento, cuando para los hombres el importante es el más fuerte, el más poderoso. Ser manso significa ser bondadoso, tranquilo, paciente y humilde. Ser manso no es ser menso. El manso es suave por fuera, pero fuerte en lo que cree por dentro. Poseerán la tierra quiere decir que poseerán la tierra prometida, que es el cielo, o sea, que llegarán al cielo, ¿verdad? Entonces no se trata como, ¿verdad? De ser pasivo, ¿verdad? Como decía antes, ¿verdad? O sea, que todo, bueno, como yo tengo que ser manso, ¿verdad? Entonces que hagan conmigo lo que sea, ¿verdad? Porque del extremo sería ser violento, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Un mundo violento, sino que es manso, ¿verdad? Es ser paciente, ser tranquilo, ¿verdad? Que si algo me está pasando, yo tengo que buscar, ¿verdad? Tener una actitud positiva, proactiva, ¿verdad? De solucionar los problemas sin tener que llegar a la violencia, ¿verdad? Que la gente ahora quiere solucionarlo todo de golpeando, gritando, pegando, ¿verdad? Y haciendo todo, amenazando, ¿verdad? Inclusive. Entonces, bueno, las cosas hay que solucionarlas de manera pacífica. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces, hay personas que tienen muchos sufrimientos en la vida
y todos pensamos, pobrecito. Pues Cristo dice, feliz el que sufre, porque ese dolor bien llevado le ayudará a llevar más fácilmente al cielo, o le ayudará a llegar más fácilmente al cielo. Si unes tu sufrimiento al de Cristo, ayudas a tu propia salvación y a la de los hombres. Hay 3 pasos en los que eso te ayuda a llevar el dolor. Primero, súfrelo con paciencia, luego trata de llevarlo con gusto y lo mejor será ofrecido por amor, a Dios por amor. Y aquí, este, tal vez un poco ligado, digamos, a la gente que sufre de muchas situaciones, inclusive enfermedades, ¿verdad? Que entonces, bueno, podría decir, ¿verdad? Entonces, bienaventurados porque pasan solo llorando y siempre están en tristeza. No, ¿verdad? O sea, la vida se trata pues de ser felices, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? Eso es todo lo que todos queremos. Ojalá no tuviéramos cosas de qué preocuparnos, ni tristezas, ni nada de lo que nos pasa. Pero si nos toca vivir un sufrimiento como la enfermedad, como la muerte de un familiar, como bueno, alguna situación ahí inesperada, ¿verdad? Este, pues tratar, ¿verdad? De ponerlo en manos de Dios, ¿verdad? Sufrir ese momento, ¿verdad? Con amor para que el Señor nos ayude, ¿verdad? A reconfortarnos. Y aquí tal vez, bueno, yo siempre pienso en las personas que están en fase terminal de una enfermedad, ¿verdad? Que en algunos países em, practican la eutanasia. Y entonces, y mucho es para no tener que llevar este dolor, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si una persona está sufriendo mucho dolor por una situación de enfermedad, ¿verdad? ¿Quién quiere ver a alguien sufriendo con dolor, ¿verdad? Es muy difícil. Y entonces, digamos, desde el cristianismo, nosotros decimos, bueno, pucha, si estoy con mucho dolor, pues médicamente, ¿verdad? Lo que hacen es tratar de aliviar el dolor y que aquella persona tenga una calidad de vida mejor cada vez para que, pues, cuando llegue el tiempo de morir, ¿verdad? No sea tan triste y doloroso. Otras personas, ¿verdad? Donde sí practican la eutanasia, deciden quitar la vida, ¿verdad? O sea, yo me someto a la eutanasia y ya no quiero este sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué los católicos o el cristianismo o qué sé yo, ¿verdad? Se opone a esa forma? Porque, bueno, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿verdad? Vivir ese sufrimiento con amor, ponerlo en manos de Dios, ¿verdad? Por amor, es lo que en lo que nosotros creemos, ¿verdad? De que tenemos que sufrir, pero que ese sufrimiento, ¿verdad? También tenemos que ponerlo en manos del Señor, ¿verdad? Y que Él es el que carga nuestras tristezas y nuestras alegrías también, ¿verdad? Y que esa cruz que llevamos en ese momento, ¿verdad? Nos va a ayudar a llegar al cielo, ¿verdad? Mientras que si interrumpimos nuestra vida, ese no es el camino de la salvación, ¿verdad? Porque eutanasia es casi que, ¿verdad? Es quitarnos la vida, ¿verdad? Entonces, tal vez por ese lado, ¿verdad? Que es un poco difícil esta bienaventuranza, ¿verdad? Muy, muy difícil de vivir, porque ninguno queremos sufrir, ¿verdad? Pero que a veces nos toca, ¿verdad? Y que entonces tenemos que orar más, ¿verdad? Para que podamos pasar ese sufrimiento con amor. La número 4 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios sabe que desgraciadamente, dice, en este mundo los hombres cometen muchas injusticias con otros hombres, violentan, agreden a niños, culpan al inocente, no pagan lo justo a los trabajadores, roban, agreden y hasta matan al inocente. ¿Cuántas injusticias conocemos? Tú mismo quizás has sufrido alguna injusticia. Cristo no te dice, busca que se te haga justicia, véngate, desquítate, sino te dice, alégrate, ya que Dios será justo en premiarte en el cielo por lo que has pasado aquí en la tierra. Esta bienaventuranza es bien difícil también de llevar, porque fíjense que, digamos, lo que antes les decía, ¿verdad? La justicia en la tierra a veces no es la justicia en el cielo, ¿verdad? No es lo mismo, no es la justicia de Dios. Y entonces,
cuando Jesús vino al mundo, cuando la gente decía la ley del talión, ¿verdad? No sé si recuerdan que sea ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, este, eh, sería que si a mí me hacen algún daño, pues yo también lo hago, ¿verdad? Y Jesús dijo que, que eso no, ¿verdad? Que no se debía hacer de esa manera, ¿verdad? Sino amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Que tenemos que perdonar a esas personas. Y es muy difícil cuando esa persona que te hizo ese daño, ¿verdad? Ha sido y a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a un hermano, ¿verdad? O sea, esas personas que a veces, imagínense lo que significa para uno como madre, pues que le violen a un niño, digamos, o a un hijo, ¿verdad? Este, em, qué difícil, ¿verdad? Muchas personas tomarían la justicia en sus manos, ¿verdad? Y de hecho, cuando salen noticias de ese tipo, uno lee ahí en comentarios, ¿verdad? En las redes sociales que dice, si a mí me hacen eso, yo mismo lo mato, ¿verdad? Es tomar la justicia en las manos, ¿verdad? Porque no creen en la justicia de los hombres, ¿verdad? Las leyes. Ahora, por ejemplo, que se ha estado dando este juicio de María Luisa Cedeño, ¿verdad? La doctora que tanto sufrió, ¿verdad? En esa forma de muerte que le dieron, ¿verdad? Y todas las cosas que sufrió y que ya hace de casi 3 años, ¿verdad? Y todavía ese juicio no termina y que pues todos clamamos, ¿verdad? Justicia por, por lo que ella pasó y vivió, ¿verdad? Y aunque no haya sido familia nuestra, ¿verdad? Nos identificamos con la causa. ¿Y qué tal esos jueces dejen libre a esos 3 hombres, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos podríamos sentir nosotros, ¿verdad? Que no hay justicia, no hay justicia en la tierra, ¿verdad? Pero que, que sí creemos, ¿verdad? Fielmente que pues sí hay una justicia divina, ¿verdad? Y que esas personas que le hicieron daño a esa persona o a muchas personas, ¿verdad? Van a recibir en algún momento, pues, eh, la paga por lo que hicieron, ¿verdad? Ojalá sean personas que se arrepientan y que también sean perdonadas, porque nosotros pues tampoco podemos eh, de ahí juzgar y decir que se condenen, ¿verdad? Porque no conocemos el corazón de las personas, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, ¿verdad? Pedir tener hambre y sed de justicia, ¿verdad? Cuando muchas veces vemos tantas injusticias en el mundo, ¿verdad? Pero, bueno, lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Es tomar la justicia por nuestras propias manos, vengarnos, desquitarnos, vivir con aquel resentimiento, ¿verdad? En nuestro corazón, porque eso no nos hace bueno, no le hace bueno a nadie, ¿verdad? Y a veces, aunque muchas personas nos quiten la paz, nosotros pues tenemos que tratar, ¿verdad? De vivir tranquilamente ese proceso, sanar nuestras heridas para poder, pues pasar, ¿verdad? A tratar de ser feliz, ¿verdad? Porque de eso se trata la vida, ¿verdad? Ser feliz. Y Jesús nos dice, alégrate, que ya Dios será justo en premiarte en el cielo por lo que has pasado aquí en la tierra. Y el número 5 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ser misericordioso significa perdonar a los demás. Sí, perdonar, aunque sea grande lo que te hayan hecho, aunque te haya dolido tanto, aunque tengas tantas ganas de odiarlos en vez de perdonarlos. Perdonar cuesta mucho, pero es lo que Dios pide que hagas. Dios mismo te pone el ejemplo, siempre, Él siempre te perdona, aunque lo ofendas en lo mismo, aunque lo ofendas en cosas muy serias, siempre te recibe con los brazos abiertos. Jesús te pone una condición muy seria, dice, el que perdone será perdonado y el que no lo haga no será perdonado. Está en Juan 20:23. Piensa, dice, ¿y a quién no has perdonado? No pienses en lo que te hizo, piensa en que amas mucho a Dios y porque Él te lo pide, lo perdonarás. Dios te premiará perdonándote a ti cuando llegue a su presencia. ¿Verdad? Y lo dice también en el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo rezamos todos los días del Padre Nuestro y si en nuestro corazón todavía no está el perdonar, entonces no lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar eso. Y vean que antes que
hablábamos de la misericordia, ¿verdad? Decía, la misericordia no es darle a los demás, ¿verdad? Vea que la misericordia es perdonar, ¿verdad? Perdonar a quien nos haya hecho algún daño. La número 6 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tu corazón estará limpio cuando no haya en él ningún pecado. Cuando peques, te separas de Dios por voluntad propia. Cuida mucho la limpieza de tu corazón y que no te valga ensuciarlo. Esto es una cosa muy seria y puede costarte no entrar al cielo. Haz la costumbre de confesarte seguido y sobre todo de pensarlo muy bien antes de hacer algo que tú sabes que lo ensuciará. En estos días, la semana pasada, ¿qué fue? Que el evangelio era sobre las tentaciones. Em, Y decía el padre, y lo dijo bien claramente, pónganme bastante atención para que después no digan lo que yo no dije. Dice, la tentación no es pecado, lo que es pecado es caer en la tentación, ¿verdad? Y entonces, puede ser que tengamos esos malos pensamientos, pero que tengamos clara conciencia de decir, no voy a caer en eso, ¿verdad? Y entonces, examinarnos nuestro corazón, ¿verdad? Si está limpio, si hemos caído en el pecado, y si pues lo hemos hecho, ¿verdad? Hacer ese examen de conciencia, confesarnos, ¿verdad? Algunos pues todavía no pueden acudir al sacramento de la reconciliación hasta que vayan a ser bautizados, pero tener claro ahí, ¿verdad? Cuáles son mis pecados, cuáles son esas cosas que me están alejando de Dios para, bueno, llegado el momento, ¿verdad? Poder hacerlo. Y, y algo muy importante, ¿verdad? Es hacer un propósito de cambio, porque si queremos mantener nuestro corazón limpio, pues tenemos que hacer un propósito de cambio, ¿verdad? No se vale como, voy, me confieso y ya, porque no sabemos el día ni la hora, ¿verdad? O sea, todos estamos aquí de paso por el mundo. Hoy ustedes están recibiendo esta catequesis conmigo y puede ser que más tarde le den la noticia, ¿verdad? De que la catequista ya no está en este mundo. Y, y bueno, sí, así es la vida, ¿verdad? Hoy estamos, mañana no sabemos, ¿verdad? Entonces, hay que estar preparado, ¿verdad? En paz para poder ir a disfrutar de ese reino de los cielos tan añorado, ¿verdad? La número 7 dice, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús dice que debes buscar siempre la paz en tu trato con los demás, no andarte peleando con todos y por todo, la paz en el hogar, llevándote bien con la familia, aunque a veces cuesta, ¿verdad? Porque a veces el gremio más cercano a nosotros, ¿verdad? Es el que más nos cuesta, pero tenemos que procurarlo, ¿verdad? Para aquellas personas que creen que con levantamientos, con armas, con sangre, van a lograr la justicia, ese no es el camino para lograrlo. Cristo repite estas palabras, bienaventurados los pacíficos, ¿verdad? Y bueno, ya de ese también antes les comenté un poquito, ¿verdad? Sobre la paz, ¿verdad? Hay gente que anda siempre haciendo alboroto por todo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso no nos da tranquilidad, ¿verdad? No nos hace felices. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay muchas personas presas, perseguidas por la ley, unos culpables, otros inocentes. Pues Jesús les dice que si se arrepienten, Él los perdonará y podrán entrar al cielo. Debes rezar mucho por estas personas para que Dios los ayude a convertirse, para que se arrepientan del mal que han hecho, para que pidan perdón a Dios, ¿verdad? Em, Hay personas que están presas y que son culpables y otras no, ¿verdad? A veces no sabemos, ¿verdad? Todos esos que están encarcelados, qué hay en el corazón de cada uno. Pues ojalá que el Señor de ahí logre, o nosotros más bien logremos pedir perdón a tiempo, ¿verdad? Y si son culpables, pues que pidan perdón, ¿verdad? Y nosotros lo que nos queda es orar por ellos y orar para que nosotros no caigamos, ¿verdad? En esa situación, ¿verdad? Y y también están los bienaventurados, seréis, dice, cuando por causa mía os insulten o digan toda clase de calumnias contra ustedes, alégrese y regocíjese porque su recompensa será grande en los cielos. Si alguna vez hablan mal, se burlan,
te señalan porque eres bueno, porque respetas los mandamientos, porque rezas, porque hablas de Jesús, porque defiendes lo que Jesús nos enseñó, alégrese. Dios tiene preparado para ti un gran premio en los cielos. Y quizás a alguno le haya sucedido, ¿verdad? Que si ustedes dicen, ay, es que estoy en catequesis, es que, ¿verdad? O sea, se van a burlar o van a decir, ay, usted, ¿para qué está haciendo eso? O sea, ya nadie va a la iglesia o cosas así, ¿verdad? En esta sociedad moderna, ¿verdad? Ser cristiano a veces es motivo de burla, ¿verdad? Y como les decía antes, hasta de persecución, ¿verdad? Cuando uno dice defiendo la vida o no al aborto, cosas así, ¿verdad? A veces hasta eso es de persecución. Y bueno, nosotros que, bendito Dios, vivimos en un país libre. En otros países, em, como Nicaragua, ¿verdad? Lamentablemente que han expulsado a personas religiosas e inclusive tienen encarcelado a un obispo y bueno, quién sabe cuántos más, ¿verdad? Por hablar en nombre de Dios y de la justicia. Y en otros países donde no se puede profesar la fe, ¿verdad? Otros países donde para poder hacer una Eucaristía tienen que hacerlo escondidas. Muchos mártires, ¿verdad? Que han muerto por, por la fe, ¿verdad? Y entonces, pues en el mundo todavía existe todo eso, ¿verdad? Nosotros vivimos privilegiados en un país de paz donde cada uno puede manifestar su religión y no tiene ninguna consecuencia, ¿verdad? Inclusive, nosotros como, bueno, yo que soy profesora, en estos días escuché una situación que pasó en un aula donde un profesor le dijo a los estudiantes que tenían una exposición, era de inglés, de, alguien a quien admiraran, ¿verdad? Y una chica, ¿verdad? Contó que ella iba a hablar de Jesús y no la dejaron porque era de religión. Y entonces yo decía, pero qué increíble, o sea, ella lo admiraba, era alguien a quien ella admiraba. Y entonces, ¿por qué no se le permitió? Porque no se puede hablar de religión en nuestras clases, ¿verdad? No se puede hablar de la religión, no se puede hablar de temas sensibles, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿y si alguien hubiera llegado a hablar de, no sé, de un político o de un jugador de fútbol y los demás no estuvieran de acuerdo, igual era un tema sensible, ¿verdad? Porque hay gente que pelea por eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Me llamó mucho la atención esa historia porque digo yo, ¿por qué no se le iba a permitir, ¿verdad? Si era alguien, ella iba a explicar sobre alguien a quien ella admiraba, no venía a venderles la religión, ¿verdad? Por decirlo así. Pero bueno, eh, en esta sociedad, ¿verdad? Caminamos hacia ese rumbo, ¿verdad? Donde ya se nos va a hacer hasta prohibido hablar de nuestra fe. Y bueno, entonces, ya para finalizar, ¿verdad? Esta parte de las enseñanzas de la bienaventuranza dice, propósito dice, de todas las noches pensaré, he buscado la verdadera felicidad hoy, la he buscado en la pobreza, el dolor, el perdón, la limpieza de mi corazón, o la estoy buscando en las cosas del mundo, el dinero, la diversión, el poder, la violencia, etcétera. Y recuerda que gran premio te espera en el cielo. Entonces, bueno, yo espero que haya quedado claro cada vez de una de las bienaventuranzas, ¿verdad? Que acabamos de ver en esta explicación y que también ahí se las pasé para que las tengan, ¿verdad? Porque me parece bastante importante que de vez en cuando las repasemos, ¿verdad? Porque a veces hasta se nos puede olvidar o quizás lo que significan, ¿verdad? Que yo creo que es importante. Y bueno, en la página 143 del Catecismo viene también unas breves explicaciones, ¿verdad? Y dice, con las bienaventuranzas, Cristo, sin decírnoslo explícitamente, nos hizo un retrato de la persona santa. Dice, bienaventurados los simples, los humildes que hacen lugar a Dios, que saben llorar por los otros,
por los propios errores, que se mantienen sencillos, que luchan por la justicia, son misericordiosos con todos, custodian su pureza de corazón, obran siempre por la paz, permanecen en alegría, no odian, e incluso cuando sufren, responden al mal con el bien. Ese fue Papa Francisco, ¿verdad? Que nos dio esa explicación. También San Jerónimo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los que por el Espíritu Santo son voluntariamente pobres. La Madre Teresa de Calcuta dice, bienaventurados a los que dan sin recordar y a los que reciben sin olvidar. Qué belleza esa de la Madre Teresa de Calcuta. Santo Tomás Moro dice, felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, porque su camino será pleno de sol. San Juan de la Cruz, bienaventurados el que, dejando aparte su gusto e inclinación, mire las cosas con razón y justicia para hacerlas. Y San Agustín dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo se harán los santos ángeles? ¿Cómo se hartan, perdón, los santos ángeles? Nosotros hambrientos aún y sedientos de justicia, digámosle a Dios, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bueno, ahí en el compromiso, ¿verdad? Es el de cada uno de nosotros, de ver cómo estamos viviendo, ¿verdad? Estas bienaventuranzas, cómo las vamos a vivir de ahora en adelante. Y se nos propone, ¿verdad? En la página 144, examinarnos cada uno de nosotros con esas preguntas que están ahí. En estos días, dice, en los días en los que ya no puedo más, acudo a Dios, siento un genuino dolor por causa de mis faltas, soy paciente o gentil con las limitaciones de los demás, busco dar la mano a quien necesita mi ayuda, ofrezco a los demás gratuitamente el perdón y la paz, con qué frecuencia me aparto de mi propio egoísmo, trabajo por resolver conflictos en mi vida, vivo con sinceridad e integridad, a pesar del qué dirán, ¿verdad? Y al otro lado están todas las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, los que sufren, los humildes, ¿verdad? La idea es como relacionar, ¿verdad? Cada una de las bienaventuranzas con esas preguntas, pero sobre todo, ¿verdad? La tarea que nos queda, ¿verdad? Es, dice, cómo de hoy en adelante daré mi vida es a esas bienaventuranzas. Y la tarea que se nos sugiere para esta semana dice, profundizaré cada una de las bienaventuranzas y practicaré al menos una de ellas. Y para la próxima semana, ¿verdad? Que nos cuenten cómo les fue con esas bienaventuranzas, cuál practicaron o cómo las trataron de vivir en nuestras vidas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir sobre este tema de hoy, de las bienaventuranzas. Las conocíamos, las vivimos. Doña Ivette, yo Ujú. pues sí, siempre, en algunas ocasiones las he escuchado, incluso en algunas celebraciones eucarísticas, de sermones de esto, pero así explicadas hasta hoy. Como usted lo dijo, algunas se prestan para confusión, ¿verdad? Incluso Ujú. en la misa hablan de los ricos y de más de uno hasta se siente incómodo. Ajá, Entonces, exactamente. porque no conocemos a fondo, ¿verdad? ¿Qué se quiso decir con esos términos? Entonces, yo creo que el encuentro de hoy ha sido muy valioso personalmente porque me aclara dudas con respecto a esto y ha sido así como una lectura a la que uno la lee superficialmente y no entra mucho en detalle, ¿verdad? Porque se siente confundido. Exactamente, ¿verdad? O sea, yo también, ¿verdad? Por mucho tiempo pensé eso. Yo decía,
pobrecillos los millonarios, ¿verdad? O sea, nunca van a entrar al reino de Dios, ¿verdad? Ya nacieron millonarios, dichosos nosotros que somos pobres, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad? Y, y y entonces la interpretación de ellas, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Que lo conozcamos bien, ¿verdad? Y bueno, todas sumamente importantes, ¿verdad? Las bienaventuranzas en nuestras vidas. ¿Alguien más que quiera comentar sobre las bienaventuranzas? ¿Qué la enseñanza, qué no conocía sobre las bienaventuranzas? Vamos a ver. Grizzly. ¿Me escucha? Sí, ahí le escucho. Ujú. Era algo con el que tenía muy poco conocimiento en realidad. Vemos que son las bendiciones, ¿verdad? Prometidas que Dios, por lo que vino Jesús, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, es como repasarlas y aprender más de lo que hay como que falta de aprender, ¿verdad? Como llenarse más de todo lo que no sabemos. Ok, muy bien. Muy bien, ¿verdad? O sea, son las promesas, vea qué belleza, ¿verdad? Las promesas, lo que nos da felicidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Y Armando? ¿Armando está por ahí? Que nos cuente si conocía las bienaventuranzas, cuál fue la que más le llamó la atención, con la que más se identificó. Armando, ¿me está escuchando? Parece que no. Vamos a preguntarle entonces a Marcela Corilla. A ver qué se me hizo Marcela. Aquí estoy. A ver, Marcela, cuéntenos. Yo sí ya había escuchado sobre ellas, ¿verdad? Las promesas, pero sí se siente diferente, ¿verdad? Con la explicación que se da de cada una. Que yo también hoy temprano las estoy repasando, ¿verdad? Ah, muy bien, excelente. Bueno, gracias, Marcela. Entonces, bueno, como les decía al inicio de la catequesis, ¿verdad? Este es el centro del cristianismo, ¿verdad? Entonces ya no es todo aquello, ¿verdad? Que, como les decía antes, ¿verdad? La ley del talión y todo lo demás, ¿verdad? Que había, sino que tenemos que practicar, ¿verdad? Y esto, y bueno, algunas otras enseñanzas más que vamos a ver más adelante en otras catequesis, pero que hoy precisamente el tema se llamaba llamados a la santidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todo esto nos va a conducir a la santidad, ¿verdad? De cada uno de nosotros, que debe de ser, pues ya, y el culmen de nuestras vidas. Entonces, bueno, para finalizar, vamos a orar, ¿verdad? Y tenemos una oración ahí en la página 145 sobre las bienaventuranzas. Entonces dice, bienaventurados son aquellos que se levantan contentos cada mañana, agradecidos simplemente por vivir un nuevo día, nuestro camino hacia ti, oh Dios. Bienaventurados son aquellos que se perdonan a sí mismos sus faltas de atención, sus errores y caídas, abriéndose a tu divino perdón. Bienaventurados son aquellos que tienen ojos para ver la simple belleza de una margarita, el esplendor de una puesta de sol, la majestad de una montaña y te alaban en esas maravillosas manifestaciones. Bienaventurados son aquellos que poseen oídos para escuchar el sonido de la lluvia cayendo, los momentos íntimos de sus propios corazones, las risas de los niños al jugar, tu voz dentro de todas las voces. Bienaventurados son aquellos cuyos corazones acogen el amor y el cariño de otros,
sin sentir la necesidad de ganárselos, recordando que en el amor de los demás conocemos el poder de tu amor por nosotros. Bienaventurados son aquellos que confían y creen que este viaje humano es un viaje sagrado y que tú, oh Dios, estás encontrándonos una y otra vez en nuestro caminar. Amén. Qué belleza de oración, ¿verdad? Qué linda. Y bueno, ánimo, ¿verdad? Que seamos felices, sonriamos que es gratis y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Que pasen buenas noches. Aquí ya tomé la lista, entonces no voy a pasarla. Bueno, que descansen. Buenas noches, muchas gracias, Buenas doña noches. Ivette. Buenas noches. Buenas Por ellas noches. varón. Marce, no cerraste el micrófono, no te escucha. Marcela. No, es que la hija me está aquí preguntando hace rato y le digo, espere. Ah, ok. Y entonces le digo, venga ahora para que la vean. Ah, ve, ahora sí, ahí la vi, que se asomó. Buenas noches. Bueno, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Marcela Sánchez va a ir al retiro mañana. Ella se